bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su programa médico favorito, donde cada semana le presentamos especialistas de diferentes áreas de la medicina para ayudarnos a vivir mejor. Un tema que vemos a diario es los problemas psicomotores en los niños. Aquellos niños que tienen dificultad en escribir, que tienen dificultad en la lectura, que tienen dificultad en los movimientos, aquellos niños que no pueden montar, por ejemplo, una bicicleta o que no pueden a la edad de 6 o 7 años, como se dice vulgarmente, gaviar una mata, aquellos niños que caminan con algún tipo de dificultad, en fin, una serie de trastornos que a diario vemos en los colegios y que llegan a nuestro consultorio los padres pidiendo ayuda. Para esto hemos invitado hoy a la doctora Evelyn Lora, quien es neuróloga pediatra y que va a compartir con nosotros sus experiencias relacionadas con las dificultades que presentan estos niños. Bienvenido, doctora, a su programa. Gracias, doctor, por invitarme. Es para nosotros un placer tenerla aquí y poder escucharla, ya que usted, como neuróloga pediatra, usted maneja muchísimo de estos problemas que se están presentando con los niños. A mí me gustaría hacerte una pregunta bien sencilla, pero que puede abarcar el comienzo de nuestra entrevista con usted. ¿Cuál es la condición psicomotora más frecuente que usted ve en su consulta? Lo que normalmente vemos con mayor frecuencia como alteración del desarrollo psicomotor es precisamente los trastornos motores. O sea, son niños que, así como usted hizo en la introducción, le cuesta trabajo hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a su edad. ¿A qué yo me refiero con eso? Por ejemplo, son niños que no caminaron a la edad que debían caminar, niños que no se sentaron a la edad que debían sentarse. Y eso es una causa muy frecuente por la cual los niños son referidos por el pediatra o los mismos padres se preocupan y lo llevan a la consulta para ver la razón por la cual el niño no lleva un desarrollo psicomotor adecuado, porque normalmente ellos lo comparan o con los hermanitos o con los primitos y entonces se dan cuenta que el niño algo no anda bien. Y también otro de los trastornos muy frecuentes que vemos en cuanto al desarrollo son los trastornos del lenguaje. Sí. Niños que hablan tarde o niños que no dicen la cantidad de palabras que tienen que decir de acuerdo a su edad. Es importante que hagamos notar que existen etapas en el desarrollo que son claves para nosotros darnos cuenta si el niño no va bien. Por ejemplo, cuando el niño nace, el niño debe tener cierto grado de tono muscular, o sea, como cierto grado de fuerza y movimientos, que el pediatra cuando lo examina al momento del nacimiento se puede dar cuenta si el niño tiene un tono muscular disminuido o al contrario si el tono muscular está aumentado. Eso nos habla de que hay una lesión neurológica que hay que investigar. También los reflejos que se buscan en el recién nacido nos pueden indicar si están presentes o si están ausentes o si esos reflejos son más exaltados, pues nos habla de que hay una condición neurológica que hay que investigar. Entonces el pediatra es la primera persona que entra en contacto con el paciente y puede hacer el diagnóstico de una alteración en el desarrollo. Ya en la medida que el niño va creciendo, que va aumentando en edad, que su cerebro va madurando, porque el niño nace con un cerebro que está inmaduro y en la medida que el niño va aumentando en edad, su cerebro se va desarrollando, empieza el proceso de mielinización, que es parte que normalmente los niños nacen prácticamente con muy poca mielina y en ese proceso de mielinización es cuando vemos el desarrollo psicomotor, que siempre el desarrollo va a ser lo que nosotros llamamos céfalo-caudal, o sea que es de la cabeza hacia los pies. Lo primero que el niño hace en cuanto a su desarrollo psicomotor normal es que empieza a buscar con los ojos. Ya ustedes se dan cuenta que alrededor de los 1 mes, 2 meses, 3 meses, el niño empieza a buscar con los ojitos. Al principio los niños nacen con los ojos abiertos y tienen una mirada como perdida, que uno se da cuenta que no fijan la mirada en un punto, pero ya después de esa edad empiezan a ellos a reconocer, a ver objetos, a seguirlos con la mirada, que son de las cosas que los padres tienen que ir vigilando. Otra de las cosas también es la sonrisa en cuanto a una respuesta. Si el niño sonríe cuando el papá le habla, cuando la mamá le canta, y es en respuesta a un estímulo, es sumamente importante saber que eso ocurre antes de los 3 meses de vida. Otra de las cosas también que ocurre antes de los 3 meses es lo que nosotros llamamos el sostén cefálico. Eso es muy importante. Claro, el sostén cefálico
es cuando ya el niño sostiene su cuellito y no se le cae. Que usted lo carga, y usted ve que el niño para su cabecita y la voltea para cada lado. Por tanto, parecen unos bobitos, ¿no? Que se van para aquí y que se van para allá. Entonces, eso o a veces la tienen echada hacia atrás todo el tiempo o hacia adelante. Si a los 3 meses no adquiere ese control cefálico, pues entonces ya es un signo de alarma, en el cual el niño debe tener una revisión por un neurólogo pediatra. Y así, a la medida que el niño va creciendo, entre los 6 meses a los 8 meses, ya el niño no se sienta solo, es decir, se sienta sin apoyo, sin estar recostado, sin estar agarradito de las manos. Ya usted lo encuentra en la cama, usted lo deja acostado durmiendo y cuando vuelve el niño está despierto, lo encuentra sentado solo. También a los 4 meses ya ellos se voltean de boca abajo para boca arriba y viceversa. Empieza el gorjeo alrededor de los 4 meses también, que es parte del desarrollo del lenguaje. Y el niño empieza a gorjear y a tratar de imitar con la boca los gestos de las palabras que los papás le dicen. Ya alrededor de los 8 o 10 meses el niño empieza el gateo. Y ya alrededor de esa edad el niño también empieza a decir palabras. Ya empieza a decir mamá, empieza a decir papá. Alrededor de los 8 a 10 meses más o menos. Y alrededor del año, hasta los 15 del año, hasta el año 3 meses, el niño empieza a caminar. Ya camina solo y de manera independiente. Y ya van aumentando el número de palabras que va adquiriendo en la medida que va siendo estimulado. Porque algo muy importante que debemos hacer notar es también que los niños hay que estimularlos, los niños hay que hablarles. Claro, por supuesto. Porque en base a ese estímulo es que nosotros vamos a proveerle al niño buenas condiciones para que tengan un desarrollo normal, que es lo que nosotros queremos. Mientras mayor sea el estímulo, pues mucho mejor vamos a ver que el niño va a alcanzar esos patrones del desarrollo incluso antes de la edad esperada. Es como una práctica. Si un niño que no se practica en el lenguaje, un niño que no se practica en gatear, un niño que no se practica en caminar, se va a ir retrasado todo el tiempo, ¿no? Claro. Piaget decía de que todas estas etapas que usted ha mencionado son importantes que se cumplan, porque si no se cumplen, la próxima etapa también podría venir con alguna dificultad. Evelyn, yo me río mucho cuando un padre lleno de orgullo llega al consultorio y uno haciendo la evaluación del desarrollo del niño le pregunta qué edad gateó. Y él te dice, no, este no gateó. Sí. Este se paró un día y salió corriendo, ¿tú entiendes? Este va a ser un velocista. Y es bueno señalar que esta es una etapa que se saltó y que va a traer consecuencias en el día de mañana en diferentes áreas, pero también en el área de la lectura, en el área de la escritura, ¿verdad? Claro que y que esto es importante. En cuanto es importante lo que has desarrollado en el sentido de poder explicar las diferentes etapas. Pero hay una etapa que viene ahora, que yo te interrumpí, que estoy seguro que me la ibas a mencionar y que es motivo de mucha consulta por parte de los padres, que es cuando el niño debe dejar los pampers. Y cuando debemos poner atención cuando esto no ocurre. Sí, es muy importante el control de los esfínteres, tanto el esfínter anal como el esfínter vesical. Casi siempre los niños controlan primero el esfínter anal, porque los padres, insisten mucho en llevar al niño a que vaya al baño a hacer sus evacuaciones. Normalmente el control de los esfínteres se adquiere alrededor de los 2 años, o sea, 2 años, 2 años y medio. Es el tiempo esperado. Hay niños que de acuerdo al estímulo y al condicionamiento que han recibido de sus padres, lo pueden hacer antes de esa edad. Si el niño no se le enseña, porque es una práctica, esto hay que enseñárselo, si el niño no se le enseña, pues entonces muchas veces ese control de esfínter puede estar retrasado. Normalmente ellos adquieren el control del esfínter vesical ya un poquito más tarde y sobre todo lo hacen durante el día. Y ya el control total, que es que no se hagan pipí en la cama durante el sueño, ya eso alrededor de los 3 a los 3 años y medio. Ya a partir de ahí, si vemos que un niño se está orinando en la cama, pues ya es una situación en la cual debemos tomar medidas, porque tenemos que conocer si no hay alguna alteración por ese lado, ya sea de que el niño, por ejemplo, pueda tener algún control, por ejemplo, anormal del azúcar,
Cuando tenemos azúcar elevada en la sangre, la glicemia, estos niños tienden a orinar con más frecuencia. Y una de las causas más frecuentes de que nos damos cuenta que puede haber una alteración en niveles elevados de glucosa es precisamente lo que llamamos enuresis, que es cuando el niño no controla su esfínter durante la noche, el esfínter vesical. También otra de las cosas que tenemos que descartar es que haya, por ejemplo, alteración a nivel ya del control del esfínter como tal, que tenga problemas, y muchas veces eso es una causa neurológica por lesión de la médula, y básicamente esas son las principales causas por el cual el niño no controla esfínter. Y a veces también muchos niños pueden tener enuresis, pero como yo les digo, de manera selectiva, que son niños a veces que lo hacen para obtener algún beneficio, que no controlan el esfínter en la noche, o también son niños que, por ejemplo, pueden orinarse en la cama por miedo a levantarse durante la noche, porque está todo oscuro, están solos, entonces prefieren mojar la cama en vez de levantarse a ir al baño. Yo sé que tú eres muy discreta en señalar algo, pero yo como hombre lo voy a señalar. Tú sabes que hay muchos niños que tienen una predisposición familiar a controlar los esfínteres más tarde, y que el padre y que el hombre juega un papel importante en esto, más que la mujer desde el punto de vista psiquiátrico y estructural y funcional. Entonces una pregunta que nosotros siempre hacemos es, ¿y tu papá a qué edad él controló los esfínteres? ¿A qué edad él se dejó de hacer pipí? Y tú ves que el padre que está al lado del niño se pone rojo y como diciendo, me descubrieron. Pero también hay una predisposición familiar que contribuye a que un niño controle los esfínteres tarde. Un poco más tarde. En cuanto al habla, Evelyn, que tenemos muchísimos niños hoy en día, yo no sé si es que porque nacen más niños que nunca, o porque hay algún tipo de condición, pero vemos muchos niños con trastornos del habla, niños que gaguean, niños que no hablan, niños que arrastran por una esquina de la boca a las heces, niños que se les dificulta enormemente, y son niños que han sido estimulados. No es el niño que ponemos frente a un televisor y lo dejamos, como que el televisor le va a enseñar a hablar, ¿verdad? Desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? ¿Hay alguna explicación del por qué hoy vemos más de estos casos, sin dejar de un lado que hoy estamos también más alerta a todas estas cosas? Claro que sí. Una de las causas más frecuentes de problemas del desarrollo, en sentido general, son niños que han estado sometidos durante el embarazo o el parto o la cesárea o en los meses subsiguientes a hipoxia perinatal, o sea, falta de oxígeno a su cerebro, o alguna condición que pudo haber agredido su cerebro en algún momento del embarazo, del parto o en el mes, prácticamente en el primer mes de vida. Casi siempre esas son es la causa más frecuente, y una causa muy frecuente de eso es la prematuridad. Ahora, cada día más nacen niños prematuros y tienen mayor probabilidad de sobrevivir por la tecnología que tenemos ahora mismo. O sea, tenemos mucho más conocimiento de cómo funciona el organismo de un recién nacido, de cómo funciona el organismo de un prematuro, y tenemos al alcance mucha tecnología y muchos medicamentos que nos ayudan a preservarle la vida a ese niño. Pero al nosotros hacer eso, estamos salvando una vida, pero estamos trayendo o estamos haciendo que esos niños que sobreviven de unas condiciones de vida muy críticas, son niños que van a tener problemas del desarrollo. Y con esto también problemas del lenguaje. Pero también son niños que se predisponen a tener convulsiones, que es otro capítulo, que ya sería parte de otra sesión. Pero cuando estos niños nacen, que han estado sometidos a hipoxia o hemorragias cerebrales, se lesiona su cerebrito. Y sobre todo el área del lenguaje, que la mayoría de nosotros se encuentra en el lado izquierdo de nuestro cerebro. Por eso se dice que el cerebro del lado izquierdo es el cerebro dominante, porque es donde se encuentra el área del lenguaje. Entonces, si a una edad temprana nos damos cuenta que este niño tiene problemas neurológicos, que tiene problemas del lenguaje, y lo estimulamos de una manera dirigida para el lenguaje, podemos hacer
que, por ejemplo, si el niño tuvo una lesión grave y va a tener un retraso en su desarrollo psicomotor muy importante, estimulándolo a una edad temprana de la manera adecuada, podemos hacer que ese retraso en su desarrollo, en vez de ser grave, pase a ser moderado o pase a ser leve. Muchos niños, incluso a veces, han tenido importantes lesiones de su cerebrito, y cuando vemos la evolución y el desarrollo, y eso sobre todo yo se lo recalco mucho a los padres, en base al esfuerzo de los padres, que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder sacar ese niño, vemos que el niño prácticamente tiene poco alteración en su desarrollo psicomotor. Ya después, más adelante, vemos problemas de la lectura, problemas ya a veces de la comprensión, pero en la medida que se va trabajando, mientras más temprano lo hacemos, mucho mejor, porque el cerebro de los niños tiene lo que se llama plasticidad cerebral, sí, claro que ya no tiene el de nosotros, que somos un poquito mayorcitos. Entonces, el cerebro de los niños tiene lo que se llama plasticidad cerebral. ¿Y eso qué significa? Que si ha recibido una lesión o una injuria al cerebro, si nosotros estimulamos ese cerebro de manera adecuada, las otras áreas del cerebro pueden hacer la función de esa área que está lesionada. Y en la medida que nosotros lo estimulamos de manera adecuada, pues entonces podemos lograr que esa lesión, las manifestaciones clínicas sean mínimas. Entonces, esos niños que tienen problemas del lenguaje, son niños que muchas veces tienen afección del área del lenguaje a nivel del cerebro. Si ese niño se lesiona a una edad muy temprana, por ejemplo en la etapa perinatal, en la etapa perinatal, y nosotros le estimulamos de manera adecuada, el lado derecho del cerebro puede tomar el control, claro, y ser ese lado su cerebro dominante y tener mínimas alteraciones en el lenguaje. Pero vuelvo y le repito siempre la importancia de lo que es el tiempo en que empezamos a tratar el niño. Porque a veces el niño es estimulado, pero ya, por ejemplo, después de 2 años, que vemos el niño no dice ni mamá ni papá a los 2 años, entonces ahí es donde empezamos a trabajar, y obviamente la evolución va a ser mucho más lenta que aquello, o sea, la evolución hacia adquirir un mejor lenguaje va a ser mucho más lenta que en aquellos niños en que empezamos a una edad bien temprana. Sí, sabes que en este sentido la identificación por parte del pediatra, que es la persona, que es el médico que trabaja con los niños, es sumamente importante. Porque yo soy partidario que tan pronto tú encuentres una anomalía en el desarrollo de cualquier naturaleza, inmediatamente tú tienes que hacer un referimiento al especialista que se encarga de eso. Claro que sí. Hay una gran tendencia a dejarnos guiar por los padres, no porque yo era así cuando yo era chiquito, no porque yo tuve este problema cuando era chiquito, ¿tú entiendes? Y entonces se retrasa el periodo, eso que tú decías, nosotros tenemos niños que no llegan de 3 años, sí, que no hablan, o que los padres dicen, no, él hable, ¿cuántas palabras dice? 3, 4, 5 palabras mal dichas. Aquí se ha perdido un tiempo enorme, ¿verdad? Y precioso. Y precioso, que para el niño es algo desastroso, porque es un niño que puede, por lo mismo que decía, por la plasticidad de su cerebro, a una edad temprana, poder volver a reganar esas facultades, ¿verdad? Y otra cosa también importante, perdón que le interrumpa, es que a veces los niños que no llevan un desarrollo psicomotor adecuado, los padres y la familia lo tildan de haragán. Sí. No, que ese niño es haragán. Señor, si ese niño a los 8 años no se sentó, póngale atención. Si no habla, si usted ve que al año el niño no dice mamá ni papá, arranque de una vez para el médico, para que si su pediatra no le ha dado la voz de alerta, pues entonces busque ayuda un poquito más allá. Porque nosotros tenemos todavía la suerte en nuestro sistema de salud que podemos tener acceso a médicos especialistas sin que nadie te refiera. Ya cuando empiece a funcionar como debe ser la seguridad social, va a ser un poquito más difícil el acceso a algunos especialistas que solamente van a estar disponibles si el paciente es referido. Pero es muy importante que le pongamos atención. En realidad a mí me preocupa mucho esta situación, por eso me gustó mucho que abordáramos ese tema, porque nosotros podemos hacer muchas cosas a una edad temprana. Con diagnósticos tempranos e intervenciones tempranas se puede lograr mucho en estos niños. Sí, nosotros tenemos como ejemplo de
de un retraso en el desarrollo. Tenemos, por ejemplo, el caso de los autistas, Sí. ¿verdad? Que hay estudios que te dicen que a los 6 meses tú puedes notar ya que hay algo que no está desarrollándose adecuadamente, y que a esa edad el poderlo referir y poderlo tratar te puede garantizar que el niño no desarrolle el autismo, que el niño pueda superar muchísimas de las barreras. Claro. Que el autismo nos da señales. Para el pediatra las señales están allí. El poco crecimiento, un acelerado crecimiento del perímetro craneal. En cada visita el pediatra tiene que medir el perímetro craneal del niño y ver en las tablas si está creciendo adecuadamente o no, Claro. ¿verdad? Y mucho de las faltas del desarrollo psicomotor antes de la edad de 1 año, un niño con una tendencia a ser autista o a tener trastornos graves del desarrollo, ¿verdad? Lo está notando. Ahora bien, nuestro país está lleno de especialistas de todo. Aquí hay especialistas, como digo yo, hasta de la 5ª vértebra, pero no le preguntes sobre la 7ª vértebra o otro cualquiera. Ellos son especialistas sobre la 5ª vértebra. Y eso es algo que a mí me gusta cuando yo converso sobre este tema que tan de cerca me toca, porque vemos más o menos la misma cantidad de niños con esos problemas. Yo te quiero preguntar a ti como neuróloga específicamente, ¿el referimiento tiene que ser específico o no? Sí. ¿Verdad? Claro que sí. Si un niño no habla o tiene dificultad para el hablar, tú haces un referimiento, ¿a quién? ¿A qué especialista? Se lo hace a un fonólogo, ¿verdad? O un especialista del habla, exacto, un neurólogo que pueda comenzar a trabajar con él. Y así deben ser todos los referimientos. El referimiento, yo entiendo, Evelyn, que no puede seguir siendo una medicina futura en la forma que se está utilizando hoy en día, que aquí cualquiera refiere a cualquiera. Eso sí, Y tú ves cómo llegan los niños con retraso hasta a veces hasta de 1 año en llegarte o en llegarle al especialista que debe haber tratado ese niño desde el principio. Por ejemplo, en el caso tuyo como neuróloga, que tú ves todos los casos de epilepsia o de convulsiones en general que sea, hoy en día aquí está refiriendo a hacer un electroencefalograma cualquiera. Te llega a tu consultorio y ven que hay que neurólogo pediatra. No, a mí me lo dijo la vecina o a mí me lo dijo cualquiera, ¿tú entiendes? No, ¿Cómo tú manejas eso, chica? ¿Cómo tú porque a mí me interesaría, porque yo me enojo, ¿tú entiendes? Yo no sé cómo tú reaccionas, porque eso te toca directamente. A mí me da mucha risa, la verdad, porque muchas de las veces que vienen conmigo con un electroencefalograma es porque el electroencefalograma se lo indicaron a un niño por, ¿qué le digo? Porque se despertaba en la noche o lloraba dormido. Ajá. Y el electro, le hacen el electro y el electro viene anormal, o sea, con una interpretación de anormal. Sí. Entonces le digo, ¿qué criterio hubo para indicar ese estudio? O sea, ¿qué usted estaba buscando en ese momento? Entonces, es bueno, le voy a decir, es aproximadamente como el 10 o el 15% de mi consulta vienen con electroencefalograma que no estaban indicados en un paciente y el reporte le sale anormal. Sí, y ahí se asustan entonces. Y entonces ahí se asustan y no, tiene que verlo un neurólogo, porque si usted indica un estudio y usted no sabe al final qué va a hacer con ese estudio cuando llegue, pues entonces refiere al paciente antes, Claro que sí. porque entonces eso crea más alarma. Entonces ya ahí empezamos nosotros a trabajar con el paciente, a ver qué es lo que pasa, a ver si en realidad el estudio es un estudio anormal o no. Porque si está hecho correctamente. Exactamente. Entonces son muchas cosas que uno tiene que evaluar y la gran mayoría en realidad no tiene nada, pero es una causa alta de consulta, o sea, que por la cual viene. Algo que se me olvidó mencionarle hace un ratito y usted lo trajo a colación es la parte del desarrollo psicomotor que tiene que ver con la parte emocional. Dentro del desarrollo psicomotor de los niños a la medida que van creciendo, ellos van desarrollando su parte afectiva. ¿Y con qué ellos van a establecer su parte afectiva? Si es primero con su familia cercana, mamá, papá. Y una de las cosas que uno puede detectar, si hay algún problema de trastorno del desarrollo, así tipo del trastorno del espectro autista, es por ejemplo si el niño ya alrededor de los 6 meses
5 o 6 meses, llora sin razón, o cuando llora la mamá lo trata de consolar y el niño no se consuela, o no busca el consuelo de su madre, porque normalmente los niños cuando lloran lo que quieren es ser consolados, claro, y que la mamá los apapache, los abrace y ellos se callan. Y también otra de las cosas que uno se da cuenta de que hay problemas de la parte afectiva es que, por ejemplo, la mamá o el papá les tiende los brazos y el niño no es capaz de levantar sus brazos para que el papá lo cargue o la mamá lo cargue. Entonces allá nosotros podemos tener indicios de que hay algún problema de este tipo. Y sobre todo el contacto visual también. Evelyn, podríamos pasarnos la noche entera hablando en este programa de esta situación, pero desgraciadamente nos ha llegado el final. Queremos, han estado apareciendo tus teléfonos, pero ¿dónde tú tienes tu oficina, Evelyn? Yo estoy en la Clínica Abreu. En la Clínica Abreu. Sí, y tengo un consultorio ahora también en Clínica Corazones Unidos. En Corazones Unidos. O sea, cualquier persona que haya estado viendo este programa y tenga algún niño con algún tipo de dificultad en el desarrollo, puede fácilmente accesar a la doctora Evelyn Lora, quien es neuróloga pediátrica, tanto en la Abreu como en Corazones Unidos. Muchísimas gracias, Evelyn, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y esperamos tenerte de vuelta rápidamente. Gracias. Y para ustedes, queridos televidentes, continúen en sintonía con nuestro programa y su programa Viva Mejor. Muchas gracias.